¿Crees en los milagros? Imagina esto, un bebé declarado sin vida, rodeado de sus seres queridos afligidos durante un velorio, cuando de repente ocurre algo inexplicable. Un momento tan impactante que deja en silencio la sala y lo cambia todo. Esta no es solo una historia sobre pérdida, sino también sobre fe, resiliencia y el poder de lo inesperado. Lo que estás a punto de escuchar te marcará para siempre. Déjame saber en los comentarios desde donde nos estás escuchando, me encantaría recibir tu mensaje. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal y apóyanos en esta labor. Entre todos, podremos compartir más historias que toquen el corazón e inspiren el alma. La habitación estaba envuelta en un silencio asfixiante, roto únicamente por los sollozos ahogados de quienes no podían soportar el peso de su dolor. Las paredes, desprovistas de color excepto un gris opaco, parecían acercarse lentamente, amplificando el eco de cada lágrima derramada. En el centro, el pequeño ataúd blanco era un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida. Andrés se sentaba en una esquina, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriendo su rostro. Apenas podía mirar el cuerpo de su hijo, como si hacerlo convirtiera esa pesadilla en algo demasiado real para soportar. Por otro lado, Lucía no apartaba los ojos del féretro. Con los dedos temblorosos, acariciaba la pequeña mano de Santiago, buscando en su mente alguna forma, algún truco imposible, que devolviera el calor que ya no existía. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus labios temblaban y sus ojos perdidos en un abismo de dolor. «Te quiero, mi amor», susurró con voz quebrada, apenas audible. La falta de respuesta fue un golpe invisible que casi la hizo caer, pero siguió diciéndolo, una y otra vez. Junto al ataúd, tranquilo pero alerta, estaba Maxi. El perro había estado inquieto desde que trajeron el cuerpo del niño, como si no entendiera por qué su pequeño amigo no se levantaba para saludarlo. De vez en cuando, levantaba la cabeza y emitía un leve gemido, buscando con la mirada a Lucía, como preguntando qué estaba pasando. Nadie podía explicárselo, pero Maxi no necesitaba palabras. Él sabía que algo terrible había ocurrido. «Lucía, deberías sentarte un rato», murmuró su madre, colocando una mano temblorosa sobre su hombro. «No, mamá, no puedo dejarlo solo», respondió ella en voz baja, sin apartar los ojos del cuerpo de Santiago. Su voz cargaba un profundo amor mezclado con desesperación. Andrés levantó la mirada hacia su esposa. Quería decirle algo, cualquier cosa que pudiera aliviar aunque fuera un poco su dolor. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Cómo consolar a alguien cuando uno mismo está destrozado? Miró a su alrededor. Los rostros cabizbajos de familiares y amigos llenaban la sala. Nadie hablaba mucho, como si las palabras fueran una ofensa en un momento así. De repente, sus ojos volvieron al ataúd. El rostro sereno de Santiago lucía tan en paz, ajeno a la tormenta emocional que azotaba a los que lo rodeaban. Andrés cerró los ojos y se refugió en los recuerdos. Pensó en la primera vez que lo sostuvo entre sus brazos, como Santiago agarró su dedo con su pequeña manita, como si ya supiera que ese hombre sería su refugio. Recordó las noches interminables en vela, caminando con él en brazos, cantando canciones improvisadas para calmar sus llantos. Y pensó en Maxi, siempre a su lado, como si él también comprendiera la responsabilidad de cuidar al pequeño. Desde el primer momento en que Maxi vio a Santiago, algo cambió en el perro. Aunque no podía hablar, sus movimientos decían mucho. Olisqueó cuidadosamente al bebé, con un gesto de aceptación que solo podía interpretarse como puro amor. Durante las primeras semanas, Maxi nunca se alejaba de la cuna. Si Santiago lloraba, corría a buscar a Lucía o a Andrés, ladrando con urgencia y preocupación. Los vecinos incluso bromeaban diciendo que Maxi debía tener algo humano, porque su comprensión de la situación era asombrosa.
A medida que Santiago crecía, Maxi se volvía más paciente. Cuando el niño comenzó a gatear, el perro se posicionaba estratégicamente para evitar que se acercara a muebles peligrosos o escaleras. Había algo en la forma en que se tendía frente al pequeño, bloqueando su camino ante cualquier posible amenaza, que demostraba una dedicación absoluta. Lucía y Andrés, aunque vigilantes, no podían evitar confiar plenamente en Maxi como protector infalible de su hijo. El perro parecía anticipar los peligros antes de que ellos mismos los vieran. Las primeras palabras de Santiago no fueron mamá ni papá, sino un tierno balbuceo que sonaba como Maxi. Fue ese día cuando todos confirmaron que el vínculo entre el niño y el perro iba más allá de lo normal. Maxi, con las orejas alertas, se acercó con un movimiento lento y casi solemne de su cola, como si hubiera entendido que acababa de recibir un nombre. Desde entonces, Santiago nunca dejó de llamar a su amigo, Maxi. «Ven, Maxi, aquí», decía mientras señalaba juguetes o intentaba arrastrarlo a algún rincón del jardín. Un mediodía mientras jugaban afuera, Santiago tropezó y cayó cerca de una esquina donde Lucía había puesto unas macetas. El golpe fue fuerte y el niño empezó a llorar inconsolablemente. Antes de que Lucía pudiera correr hacia él, Maxi ya estaba a su lado, lamiendo suavemente su mejilla. Santiago, aún con lágrimas en los ojos, envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello del perro, como si en él encontrara el consuelo que necesitaba. En ese instante, Lucía comprendió que esa amistad no era pasajera, sino un lazo que los uniría para siempre. Con el pasar de los días, Maxi no solo fue compañero de juegos, sino también un testigo silencioso de cada pequeño triunfo de Santiago, su primer dibujo, su primera palabra completa, su primer paseo en bicicleta con rueditas. Maxi estuvo presente en cada momento, con su lealtad inquebrantable y esa mirada que parecía contener todo el amor del mundo para Santiago. Maxi no era solo un perro. Era su confidente, su guardián y, sobre todo, su mejor amigo. El dolor de Andrés se multiplicó. ¿Cómo le explicaría a Maxi que su mejor amigo no iba a regresar jamás? ¿Tú crees que Maxi entiende lo que está pasando?, preguntó Lucía de repente, rompiendo el silencio que los envolvía. Andrés levantó la mirada y la encontró observándolo con los ojos llenos de lágrimas. Él dirigió sus ojos hacia el perro, quien en ese momento tenía la cabeza apoyada sobre sus patas, sin apartar la vista del ataúd. «Creo que sí», respondió finalmente. «De alguna manera, creo que lo sabe». Lucía dejó escapar un sollozo y se inclinó hacia Maxi, acariciando su cabeza con movimientos lentos y pesados. El perro levantó la mirada hacia ella, sus oscuros ojos reflejaban una tristeza que parecía casi humana. «Él también lo extraña tanto como nosotros», susurró Lucía. Andrés asintió, pero no dijo nada más. No sabía cómo expresar lo que sentía, pero la conexión entre Maxi y Santiago había sido tan fuerte, tan profunda, que no le sorprendía que el perro estuviera sufriendo igual que ellos. De hecho, en medio de su propio desespero, Andrés encontraba un consuelo extraño en la presencia de Maxi. Era como si, a través del perro, una parte de Santiago siguiera allí con ellos. La noche cayó lentamente sobre la funeraria, envolviéndola en un crepúsculo que parecía cargar el aire con un peso invisible. Los últimos familiares se despidieron en silencio, dejando tras de sí una atmósfera de duelo que resonaba en cada rincón de la sala. Lucía se sentó junto al féretro, agotada de llorar, mientras Andrés permanecía de pie a unos metros, viendo cómo Maxi, su perro, mantenía fija la mirada en el cuerpo inmóvil de Santiago. «Andrés, creo que deberíamos descansar un poco», murmuró Lucía, con voz apenas audible, como si hablar fuera un esfuerzo demasiado grande. Andrés asintió, pero antes de que pudiera moverse, sus ojos se posaron en Maxi. El animal estaba inquieto, más de lo normal.
Su respiración era rápida, las orejas alertas, y sus ojos, usualmente cálidos y tranquilos, ahora reflejaban algo más profundo, una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, Andrés y Lucía se pusieron de pie con dificultad. El encargado del velorio, un hombre mayor de rostro sereno, se acercó con un gesto solemne. Andrés colocó una mano sobre el hombro de Lucía, quien tembló ante la idea de enfrentar el instante que más temía. ¿Están listos?, preguntó el hombre suavemente, mostrando respeto por su dolor. Lucía negó con la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, Maxi hizo un movimiento que dejó a todos petrificados. Con un salto ágil, subió a la pequeña banca al lado del ataúd y colocó su pata delantera sobre la tapa, deteniendo el cierre del féretro. Un murmullo de incredulidad llenó la habitación, pero nadie se atrevió a intervenir. Maxi miraba fijamente a Santiago, con una expresión que contenía algo indescriptible, un dolor que parecía casi humano. «Maxi, ven, chico», llamó Andrés, acercándose al perro. Pero Maxi no se movió. En cambio, levantó su pata derecha y con delicadeza la colocó sobre la pequeña mano de Santiago, que quedaba visible entre las flores blancas que rodeaban el cuerpo. Fue un gesto tan tierno, tan lleno de intención, que incluso los más escépticos presentes sintieron un nudo en la garganta. «Nunca he visto algo así», murmuró el encargado del velorio, retrocediendo un paso. Andrés se acercó al ataúd, aún intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Maxi mantenía su pata sobre la mano de Santiago, inmóvil, como si estuviera diciendo adiós. Andrés extendió su propia mano para tocar por última vez la de su hijo. La piel estaba fría, como esperaba, pero en ese instante, algo cambió. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que Andrés sintiera que su corazón se detenía. «Lucía», dijo en voz baja, apenas audible. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos y confusión en la cara. «¿Qué pasa?», preguntó dando un paso hacia él. Andrés no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la mano de Santiago, como si buscara confirmar lo que acababa de sentir. Se movió, murmuró al fin, con la voz temblorosa. Lucía lo miró incrédula, su cuerpo paralizado. «¿Qué estás diciendo?». Su tono fluctuaba entre la duda y una esperanza desesperada. Su mano, me apretó la mía, respondió Andrés esta vez con más certeza. El silencio que siguió fue abrumador. Los pocos presentes intercambiaron miradas desconcertadas, como si todos intentaran procesar lo que Andrés acababa de afirmar. Dominada por una mezcla de esperanza y miedo, Lucía se acercó al ataúd. Sus manos temblorosas tocaron la otra mano de Santiago, rogando sentir algo, cualquier señal de vida. Maxi, aún junto al cuerpo del niño, emitió un leve gemido, como si les estuviera diciendo que no se rindieran. Lucía cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, notó un ligero movimiento en los dedos de Santiago y dejó escapar un grito ahogado. «Andrés». «Lo sentí», exclamó, su voz quebrada entre sollozos y euforia. Andrés se inclinó rápidamente sobre el cuerpo de su hijo, buscando más señales. El rostro de Santiago seguía pálido y quieto, pero ahora había algo en su pecho, un leve, casi imperceptible movimiento, que habría pasado desapercibido si no estuvieran tan atentos. El corazón de Andrés comenzó a acelerarse. Mientras Lucía, llorando, sostenía la mano del niño, susurró: «Está respirando. Necesitamos ayuda», gritó Andrés volviéndose hacia los demás. El encargado del velorio, impactado, tardó unos segundos en reaccionar antes de sacar su teléfono para llamar a emergencias. Mientras tanto,
Maxi bajó del ataúd y se sentó junto a Andrés y Lucía, observando a Santiago con una intensidad en sus ojos que parecía casi sobrenatural. Como si hubiera sabido desde el principio que esto iba a suceder. Los minutos siguientes fueron una mezcla caótica de llanto, oraciones y espera ansiosa. Andrés no soltaba la mano de Santiago, mientras Lucía repetía su nombre una y otra vez, como si su voz pudiera mantenerlo con vida. Finalmente, el sonido de una ambulancia rompió el silencio de la noche, trayendo consigo una nueva oportunidad y un milagro que nadie podría explicar. Los paramédicos entraron corriendo, sus rostros mostraban una mezcla de profesionalismo y asombro ante la escena. Uno de ellos se acercó al cuerpo de Santiago para revisar sus signos vitales. Su expresión se endureció al detectar un pulso débil. «Tiene signos de vida, pero muy débiles», dijo mientras preparaba la camilla. «Necesitamos moverlo inmediatamente». Lucía se aferró al brazo de Andrés, temblando por la adrenalina. «¿Crees que va a estar bien?», preguntó con voz apenas audible. Andrés la miró, aún intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. No sabía qué decir, pero una cosa era cierta, había surgido una chispa de esperanza donde antes solo había oscuridad. Mientras los paramédicos sacaban a Santiago en la camilla, Maxi lo siguió de cerca, sin alejarse ni un segundo. Andrés y Lucía intercambiaron una mirada antes de correr tras ellos, sintiendo por primera vez en días que tal vez ese vacío en sus corazones no fuera permanente. El hospital estaba envuelto en una atmósfera que mezclaba profesionalismo y urgencia, con una tensión casi palpable que Andrés y Lucía podían hasta oler. Se sentaron en el área de espera de urgencias, incapaces de procesar todo lo ocurrido desde que el cuerpo frío de Santiago había dado señales de vida. La incertidumbre pesaba sobre sus pechos como una carga imposible de mover. En el suelo, Maxi se echó frente a las puertas correderas de emergencias. No había fuerza humana capaz de apartarlo de allí. Una enfermera intentó convencerlo al principio, pero los gruñidos bajos y firmes del perro la hicieron retroceder. «Déjenlo ahí», dijo un guardia con tono comprensivo. «Ese perro parece saber algo que nosotros no». Andrés estaba inquieto, moviendo nerviosamente las piernas, mientras Lucía apenas lograba contener sus lágrimas. Él intentaba obtener respuestas de los médicos que pasaban, pero todos solo negaban con la cabeza o prometían información cuando hubiera algo concreto. «Esto no puede estar pasando», dijo Andrés finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre ellos. «¿Y si fue un error?», replicó Lucía con voz temblorosa. «¿Y si levantamos nuestras esperanzas por nada? Yo sentí que se movía, pero, ¿y si no fue real?». «No digas eso», respondió él casi desesperado. «Santiago está adentro, está vivo, lo sé, y Maxi también lo sabe. Míralo a él, ese perro no se equivocaría». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire mientras ambos miraban al animal, que seguía inmóvil, atento a cualquier sonido proveniente del otro lado de las puertas. Dentro de urgencias, el doctor Lucas Martín observaba los signos vitales de Santiago con ojo crítico. Los números en la pantalla parecían erráticos. Aunque el niño mostraba pulso y respiración, el médico no terminaba de convencerse. «Debe ser un error del equipo», comentó a su asistente, quien frunció el ceño ante la explicación. «Doctor, yo lo vi moverse cuando lo trajeron», dijo ella con firmeza. «Es posible que haya sido una contracción residual post-mortem», insistió Martín, aunque sus palabras carecían de la convicción habitual. Fuera de la sala, Lucía se puso de pie de un salto cuando vio salir al médico. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó tomándolo del brazo antes de que pudiera alejarse. Martín se detuvo, incómodo por la intensidad en la mirada de la mujer. Con un suspiro respondió: «Hemos registrado algunos signos vitales, pero son inconsistentes.
Necesitamos más tiempo para confirmar algo. No hay error. Interrumpió Andrés poniéndose de pie junto a Lucía. Mi hijo estaba vivo cuando lo sacamos del ataúd. Los paramédicos lo confirmaron. No trate de decirnos que es un maldito malentendido. Martín se ofendió ante el tono, pero antes de responder, una voz profunda los interrumpió. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el doctor Wilson, quien acababa de llegar para tomar el turno de noche. Martín le explicó rápidamente la situación, aunque omitió algunos detalles. Wilson, conocido por su meticulosidad y empatía, notó inmediatamente la omisión. Miró a Andrés y Lucía con calma. Yo personalmente me encargaré de revisar a su hijo. No descartaré nada hasta estar seguro. Los padres asintieron en silencio, aferrándose a esa pequeña esperanza. Wilson desapareció detrás de las puertas correderas, mientras Martín, visiblemente molesto, se retiró a su oficina. Wilson encontró a Santiago en la camilla, rodeado de monitores y máquinas. A diferencia de Martín, notó de inmediato un patrón en los signos vitales. No eran falsos positivos, había consistencia en las fluctuaciones de su corazón y en su respiración. Prepárenlo para la UCI, ordenó rápidamente. Necesitamos estabilizarlo cuanto antes. Las enfermeras se movieron con agilidad mientras Wilson ajustaba los parámetros de las máquinas y examinaba las pupilas del niño. Santiago parecía flotar entre dos mundos, su cuerpo luchando por permanecer en uno de ellos. El doctor, acostumbrado a situaciones críticas, no podía evitar sentir que este caso era distinto. Algo que no podía explicar con la ciencia. ¿Qué piensa, doctor?, preguntó una enfermera mientras ajustaba una vía intravenosa. Es como si, dudó un momento buscando las palabras, como si estuviera despertando de un sueño muy profundo. No puedo explicarlo, pero este niño está vivo. En el pasillo, las horas se hacían eternas. Lucía comenzó a caminar de un lado a otro, mientras Andrés permanecía sentado, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Maxi, por su parte, seguía inmóvil, como si estuviera esperando una señal para actuar. Finalmente, las puertas correderas se abrieron y el doctor Wilson salió. Los padres corrieron hacia él, con los ojos llenos de preguntas. Su hijo está en la UCI, dijo mirándolo seriamente. Está muy débil, pero logramos estabilizarlo. Ahora depende de él seguir luchando. ¿Estabilizado?, repitió Lucía casi sin aliento. Eso significa que hay esperanza, confirmó el médico. No quiero darles falsas ilusiones, pero hay algo en este niño, algo que no he visto antes. Andrés dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Lucía rompía en llanto. Abrazándolo con fuerza, Maxi, como si hubiera entendido las palabras del médico, se puso de pie y comenzó a mover la cola por primera vez en horas. Wilson notó al perro y, sorprendido, preguntó: ¿Ese es su perro? Es más que eso, respondió Andrés mirando a Maxi con gratitud. Es parte de nuestra familia. Y él supo antes que ninguno de nosotros que Santiago estaba vivo. Wilson observó al animal con una mezcla de respeto y asombro. Los perros tienen un sexto sentido, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. En la UCI, Santiago yacía conectado a varias máquinas que monitoreaban su evolución. Su pequeño pecho subía y bajaba lentamente, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Las enfermeras lo vigilaban con cuidado, hablando en susurro sobre el caso. Es un milagro que esté aquí, comentó una. Cualquiera habría jurado que estaba muerto, respondió otra ajustando las mantas del niño. Tal vez nunca llegó a estarlo, quizás solo estaba esperando el momento justo para regresar. Mientras tanto, Andrés y Lucía se turnaban junto a la ventana que daba a la UCI.
No podían entrar, pero ver a su hijo desde la distancia les brindaba cierto consuelo. Maxi permanecía cerca, observando con la misma intensidad que ellos. Cuando cayó la noche, el hospital se calmó un poco, aunque la tensión en la UCI seguía siendo alta. Wilson decidió quedarse más tiempo del planeado, revisando constantemente el estado de Santiago. Había algo en ese niño que le intrigaba, algo que lo obligaba a mantenerse alerta. Los días siguientes al estabilizarse Santiago fueron una mezcla de alivio y rabia para Andrés y Lucía. El niño seguía en condición crítica, pero con vida, luchando por ella en la UCI. Cada avance mínimo reportado por los médicos era recibido con esperanza, pero también con el peso de lo ocurrido días antes. El recuerdo de los eventos que los llevaron a ese infierno los perseguía sin descanso. Maxi, siempre presente, era el único constante que les daba fuerza. El perro se negó a alejarse de las puertas del hospital, incluso cuando intentaron llevarlo a casa a descansar. Lloraba y tiraba de la correa con tal intensidad que no tuvieron más remedio que ceder. Conmovidos por la lealtad inquebrantable del animal, los médicos decidieron permitir su presencia en las áreas comunes. Las enfermeras, acostumbradas a la rutina del hospital, encontraban un momento de paz cada vez que veían a Maxi mover la cola o acercarse buscando una caricia. «Es increíble lo que este perro hace», comentó una enfermera mientras veía a Andrés acariciarlo en la sala de espera. «No es solo un perro», respondió Andrés con voz cargada de emoción. «Es parte de nuestra familia. Si no fuera por él, no sé cómo habríamos sobrevivido a esto». Mientras tanto, los recuerdos de la negligencia del Dr. Lucas Martín comenzaron a ocupar cada vez más espacio en la mente de la pareja. Lucía, quien solía ser la voz calmada en los momentos difíciles, ya no podía contener su indignación ante la indiferencia del médico. Todo aquel sufrimiento, la sensación de haber estado a punto de enterrar a su hijo, se transformó en una profunda ira a medida que revivían el inicio de esa pesadilla 3 días antes. Santiago había presentado fiebre e incomodidad inusual, lo que los llevó a buscar ayuda en el hospital. Allí enfrentaron horas interminables de espera y un trato frío e indiferente por parte del Dr. Lucas Martín, quien apenas miró al niño antes de emitir un diagnóstico apresurado, un simple resfriado, ignorando síntomas alarmantes. Horas después, el estado de Santiago empeoró drásticamente, obligándolos a regresar al hospital. Pero ya era demasiado tarde. Tras un breve e inútil ingreso a la UCI, fue declarado muerto. La devastación de Andrés y Lucía creció aún más al comprender que la negligencia médica y la falta de atención adecuada habían sido factores determinantes en la tragedia que les arrebató a su hijo. ¿Te acuerdas cómo nos trató?, preguntó Lucía una noche mientras tomaban café en el frío pasillo del hospital. Ni siquiera lo miró bien, respondió Andrés. Nos dijo que era solo un resfriado, que no había de qué preocuparse. Ni siquiera le revisó los pulmones. Andrés apretó con fuerza la taza de café, los músculos de su mandíbula tensos. Su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. También él recordaba con claridad cómo el médico había desestimado sus preocupaciones, asegurándoles que el niño estaría bien con reposo y líquidos. Y luego volvimos porque Santiago ni siquiera podía respirar. Tomó una profunda respiración, intentando contener la frustración que bullía dentro de él. Finalmente habló. Esto no puede quedar así, Lucía. Si Santiago está vivo ahora, es un milagro. Pero no podemos ignorar que casi lo enterramos por culpa de esa negligencia. Hay otros niños, otras familias, no podemos dejar que esto le pase a nadie más. La conversación rápidamente se convirtió en acción. Andrés empezó a reunir toda la información posible sobre los acontecimientos previos a la declaración de muerte de Santiago. Revisó los documentos proporcionados por el hospital,
habló con las enfermeras presentes y buscó explicaciones de todos los médicos dispuestos a escuchar. El doctor Wilson, fundamental en la recuperación de Santiago, los recibió en su oficina dispuesto a ayudarles a aclarar todo. «Doctor, necesitamos entender cómo llegamos a este punto», dijo Andrés con tono firme pero respetuoso. «¿Cómo pudo alguien declarar muerto a mi hijo sin examinarlo debidamente?» Wilson, ya familiarizado con la historia, asintió gravemente antes de responder. «Lo que le ocurrió a Santiago es inaceptable y estoy dispuesto a ayudarlos en la investigación. Sin embargo, deben entender que en casos como este intervienen muchos factores. No quiero excusar a nadie, pero la presión en emergencias puede llevar a errores, y esos errores tienen consecuencias». «Esto no fue solo un error, doctor», interrumpió Lucía con lágrimas en los ojos. «Fue negligencia. Nosotros sabíamos que algo andaba mal con Santiago, y el doctor Martín lo ignoró. Si nos hubiera escuchado desde el principio, nada de esto habría pasado». Wilson guardó silencio antes de hablar. «Comprendo su dolor y tienen todo el derecho a estar indignados», dijo Wilson con calma. «Déjenme revisar los expedientes médicos y hablar con el personal que estuvo en contacto con su hijo. No puedo prometer resultados inmediatos, pero haré todo lo posible por aclarar esto». A medida que avanzaba la investigación informal, Andrés y Lucía comenzaron a notar detalles que habían pasado desapercibidos debido a su angustia. Una enfermera que prefirió permanecer en el anonimato les contó que el día en que llevaron a Santiago por primera vez, el hospital estaba con escaso personal y abrumado por la cantidad de pacientes. «No es una excusa», dijo la enfermera, «pero esa noche el doctor Martín atendió a más de 30 personas. Aunque eso no justifica que no haya realizado un examen más completo. Estoy tan apenada por lo que vivieron», agregó. Cada nueva revelación aumentaba su indignación. Mientras tanto, Santiago seguía luchando por su vida, con pequeñas mejoras diarias que daban a sus padres un leve destello de esperanza. Maxi, como siempre, era el fiel guardián. Incluso en los momentos más inciertos, su presencia recordaba a la familia que no estaban solos en esta batalla. El tercer día después de la estabilización de Santiago, Andrés y Lucía recibieron buenas noticias. El niño respondía positivamente al tratamiento, sus signos vitales se habían fortalecido y, aunque aún estaba sedado, los médicos empezaban a considerar la posibilidad de reducir los medicamentos para despertarlo poco a poco. Cuando la enfermera les dio la noticia, Lucía rompió en llanto. Andrés la abrazó con fuerza. Maxi, como si hubiera entendido lo que ocurría, se puso de pie y apoyó la cabeza sobre las piernas de Lucía, moviendo lentamente la cola. «Santiago es fuerte», dijo Andrés mirando a su esposa, «y está lográndolo. Pero ahora también nosotros tenemos que ser fuertes y asegurarnos de que esto no quede impune». «Lo haremos», respondió Lucía, limpiándose las lágrimas. «Por Santiago, y por cualquier otra familia que pudiera pasar por algo así». Los días en el hospital se hacían interminables para Andrés, Lucía y Maxi. Cada uno enfrentaba la incertidumbre a su manera. Andrés se sumergió en documentos legales y en las posibilidades de presentar una queja formal. Lucía se quedaba al lado de Santiago, hablándole como si sus palabras pudieran guiarlo de vuelta, y Maxi, sin descanso, permanecía como el guardián silencioso, el único capaz de percibir los cambios sutiles en el ánimo de la habitación. En las tardes en que Santiago tenía fiebre o sufría complicaciones, Maxi se quedaba inmóvil al pie de la cama, las orejas alertas y el cuerpo tenso, como si su sola presencia pudiera aliviar al niño. Y cuando los médicos traían buenas noticias, el perro abandonaba su rigidez, moviendo la cola con entusiasmo y mirando a Andrés y Lucía con unos ojos que parecían reflejar esperanza. Una tarde especialmente difícil, Lucía, con los ojos hundidos por el agotamiento, acariciaba la cabeza de Maxi mientras observaba cómo Santiago respiraba con dificultad.
¿Cómo lo haces, Maxi?, murmuró dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. ¿Cómo haces para mantener la fuerza cuando nosotros sentimos que no podemos seguir adelante? Andrés entró justo a tiempo para escucharla. Se sentó junto a ella y colocó una mano sobre su hombro. Porque él sabe lo que significa la lealtad, respondió mirando al perro. Maxi no duda. Está aquí porque cree en Santiago, igual que nosotros. Lucía intentó dibujar una sonrisa, pero el cansancio emocional era demasiado grande. Sabía que Andrés tenía razón, pero mantener la esperanza cada día era una verdadera batalla. La recuperación de Santiago no fue en absoluto lineal. Hubo días en los que sus signos vitales mejoraban y las enfermeras les aseguraban que todo iba bien. Pero también hubo días oscuros, llenos de alarmas en los monitores y jergas técnicas que Andrés y Lucía apenas lograban comprender. Son parte del proceso, decían los médicos. Pero eso no lo hacía más fácil. Una tarde, mientras Lucía dormía en una silla junto a la cama de Santiago, Andrés fue llamado a una pequeña oficina en el ala administrativa del hospital. Allí lo esperaba el doctor Wilson, quien había prometido mantenerlos informados sobre el avance de la investigación. Señor Andrés, comenzó el médico, con expresión seria, he revisado todos los registros y he hablado con el personal presente durante la admisión inicial de su hijo. Pero debo ser honesto con usted, no tengo pruebas concluyentes que respalden una denuncia formal contra el doctor Martín. Andrés apretó los puños sobre la mesa, tratando de contener la frustración. ¿Entonces todo esto no significa nada?, preguntó con voz cargada de impotencia. Casi enterramos a mi hijo con vida, y nadie va a rendir cuentas por eso. Wilson permaneció tranquilo, consciente del dolor detrás de aquellas palabras. Comprendo cómo se siente y lamento profundamente lo ocurrido. Pero legalmente, necesitarán contratar a un abogado especializado. Pueden solicitar acceso a registros más detallados y quizás encontrar algo que respalde su caso. Andrés asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que enfrentar al sistema no sería fácil, pero no podía permitir que el caso de Santiago fuera olvidado. Lo haré, dijo finalmente. No sé cómo, pero lo haré. Wilson le ofreció un apretón de manos firme antes de despedirse. Le deseo lo mejor, y si desde mi posición puedo ayudarles en algo, no duden en decírmelo. Cuando Andrés regresó a la sala, Lucía ya estaba despierta. Estaba inclinada sobre Santiago, hablándole dulcemente mientras ajustaba la manta que lo cubría. Maxi, como siempre, estaba a su lado, observando cada movimiento. ¿Qué dijo Wilson?, preguntó Lucía sin voltear por completo. Andrés suspiró antes de responder. No tiene suficiente evidencia. Si queremos seguir adelante, tendremos que conseguir un abogado. Lucía cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas entre su agotamiento. Luego dijo, con una voz más decidida de lo que esperaba. Entonces lo haremos. Por Santiago, y por nosotros. Andrés la miró, admirando su determinación incluso en los peores momentos. Sabía que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera. El camino sería largo y complicado, pero Andrés sabía que no podían rendirse. La recuperación de Santiago era lenta, pero constante. Cada pequeño avance era celebrado como un milagro. Primero, los monitores registraron un patrón respiratorio más estable. Luego, una tarde mientras Lucía le hablaba suavemente, los párpados del niño se movieron, y por fin abrió los ojos. Fue un momento largamente esperado que hizo que Lucía soltara un grito de alegría, despertando a Andrés, quien dormitaba en una silla junto a la ventana. Andrés. ¿Está despierto?, exclamó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Andrés corrió hacia la cama y vio los ojos de su hijo parpadeando,
confundidos, pero llenos de vida. Maxi, que no había dejado su lado ni por un instante, dio un salto y apoyó sus patas delanteras sobre la cama, moviendo la cola con energía desbordante. «Santiago, mi niño», murmuró Andrés tomándole la pequeña mano. «Sabíamos que podías hacerlo». Santiago los miraba con la expresión aturdida de alguien que despierta de un sueño largo y extraño. Aunque aún no podía hablar, su mirada lo decía todo: había regresado. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevos logros. Primero, movió los dedos de su mano derecha. Con el tiempo, fue recuperando el control progresivo de sus movimientos. Cada avance era motivo de celebración, no solo para su familia, sino también para el equipo médico liderado por el Dr. Wilson, quien observaba asombrado la evolución del niño. «Este es un caso que nos enseña a todos una lección», confesó Wilson durante una de sus visitas. «Harrison nos recuerda que, aunque la ciencia no tenga todas las respuestas, el espíritu humano, o en este caso, también el canino, puede marcar la diferencia». Andrés sonrió, agradecido. Sabía que no habría palabras suficientes para agradecerle al doctor, a las enfermeras y, sobre todo, a Maxi por su devoción inquebrantable. Llegó finalmente el día en que Santiago recibió el alta médica. Parecía que todo el hospital se había enterado de la noticia, y los pasillos se llenaron de rostros sonrientes cuando Andrés y Lucía llevaron a su hijo en silla de ruedas hacia la salida. Santiago sostenía entre sus manos un pequeño juguete, un regalo de una de las enfermeras. Aunque aún estaba débil, su rostro reflejaba esperanza. Y como siempre, Maxi iba al frente, caminando con paso firme. Cuando las puertas principales del hospital se abrieron y la luz del sol inundó a la familia, Andrés y Lucía no pudieron contener las lágrimas. «Estamos de vuelta, hijo», dijo Andrés inclinándose hacia él mientras colocaba una mano sobre su hombro. «Ya estás en casa». El niño sonrió débilmente y extendió su mano hacia Maxi, quien se acercó para lamerle los dedos con ternura. El regreso a casa fue un momento lleno de emoción. Lucía había preparado todo para que Santiago se sintiera cómodo: almohadas suaves, su manta favorita en el sofá. Pero lo que más alegró al niño fue reencontrarse con el jardín, ese espacio que antes había sido su área de juegos. Maxi, como si lo hubiera comprendido, corrió hacia el césped buscando su pelota, ladrando con entusiasmo. «¿Quieres jugar con Maxi, hijo?», preguntó Lucía emocionada al ver un destello de interés en los ojos de Santiago. El niño asintió lentamente. Andrés lo ayudó a levantarse del sofá. Aunque sus pasos aún eran inestables, cada movimiento estaba lleno de determinación. Maxi, paciente, llevó la pelota hasta ellos y la dejó a los pies de Santiago. «Vamos, intenta», lo animó Andrés. Con esfuerzo evidente, Santiago tomó la pelota y la lanzó unos metros. Maxi salió tras ella, regresando con la misma energía de siempre y depositándola nuevamente frente al niño. Fue un momento pequeño, pero significativo. Un testimonio de que Santiago no solo recuperaba su fuerza física, sino también su espíritu. A medida que pasaron las semanas, Santiago volvió a ser aquel niño curioso y activo que había sido antes. Aunque seguía necesitando terapia para recuperar completamente sus habilidades motoras, la presencia de Maxi parecía acelerar el proceso. El perro no era solo un compañero de juegos, sino también un motivador constante. Cada vez que Santiago lograba algo nuevo, como mantenerse de pie sin ayuda o dar algunos pasos corriendo, Maxi celebraba con alegres ladridos y movimientos incontenibles de su cola. «Es como si supiera exactamente lo que Santiago necesita», comentó Lucía una noche mientras observaba a los dos corretear en el patio. «Él es más que un perro, Andrés», respondió Andrés abrazándola. «Es un milagro», asintió, rodeándola con un brazo. «Siempre lo supimos».
Maxi no nos dejó perder la esperanza, y ahora está ayudando a Santiago a encontrar la suya otra vez. El regreso de Santiago a casa marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para la familia, sino también para toda la comunidad. Movidos por el deseo de justicia y la necesidad de evitar que otras familias vivieran la misma tragedia, Andrés y Lucía decidieron tomar acción legal contra el Dr. Martín y el hospital que había fallado en proteger la vida de su hijo. Para su sorpresa, un abogado local conocido por su compromiso con los derechos humanos ofreció representarlos gratuitamente. Lo hago porque creo en su causa, dijo el abogado, Samuel Rodríguez, durante su primera reunión en una pequeña oficina del centro. Esto no es solo el caso de su hijo. Es un problema sistémico. Si no actuamos ahora, más familias podrían sufrir la misma negligencia. Andrés y Lucía intercambiaron miradas cargadas de gratitud y determinación. Queremos la verdad, respondió Andrés. Y queremos asegurarnos de que nadie más pase por lo que nosotros vivimos. La investigación liderada por Samuel reveló hallazgos preocupantes. Irregularidades surgieron entre los documentos y testimonios recopilados. Se destacó que el Dr. Martín había actuado con negligencia durante la consulta inicial de Santiago. Según un testigo que esperaba su turno en urgencias, Martín parecía distraído, revisando su teléfono celular mientras atendía a pacientes. El doctor apenas miró al niño, recordó el testigo durante una entrevista con el abogado. Lo escuché decir que era solo un resfriado común, sin hacer ni siquiera los exámenes básicos. Parecía más interesado en su teléfono que en su trabajo. Además, quedó claro que el hospital carecía de protocolos efectivos para emergencias pediátricas. A Santiago se le declaró la muerte apresuradamente, sin seguir los procedimientos necesarios para confirmar su fallecimiento. Estos hallazgos no solo indignaron a la familia, sino que comenzaron a movilizar a toda la comunidad. La historia de la lucha de Andrés y Lucía se extendió rápidamente. Lo que al principio parecía un caso aislado se convirtió en un movimiento local. Vecinos, amigos e incluso personas que apenas conocían a la familia se unieron en señal de apoyo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y pronto se organizó una protesta frente al hospital exigiendo justicia. Justicia por Santiago. Gritaban los manifestantes mientras sostenían carteles con frases como "basta de negligencia" y "los niños merecen cuidado, no descuido". Aunque conmovidos por el apoyo, Andrés y Lucía también se sentían abrumados. Sabían que su lucha no sería fácil, pero ver a tanta gente de pie junto a ellos les dio fuerza. Durante una de las protestas, un periodista local se acercó a Andrés. ¿Qué es lo que esperan lograr con este proceso?, preguntó, con la cámara grabando cada palabra. Andrés tomó una profunda respiración antes de responder. Queremos justicia por nuestro hijo, pero más allá de eso, queremos que este hospital cambie. No podemos permitir que otros niños sean tratados con la misma negligencia. Santiago es un milagro, pero no debería haber hecho falta un milagro para salvarlo. La presión pública tuvo un impacto inmediato. El hospital, que al principio intentó minimizar el caso, se vio obligado a suspender temporalmente al Dr. Martín mientras se llevaba a cabo una investigación interna. También anunció una revisión de sus protocolos de atención pediátrica, un primer paso que muchos consideraron insuficiente, pero necesario. Samuel, el abogado, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La suspensión de Martín es un comienzo, pero no es suficiente, les dijo a Andrés y Lucía después de una reunión con representantes del hospital. Necesitamos llevar esto a los tribunales. Esta no fue solo la negligencia de una persona, fue un fallo del sistema entero. Lucía sintió, su rostro reflejaba el cansancio acumulado tras semanas de batalla. No vamos a detenernos, dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a Andrés. No hasta que haya justicia.
mientras avanzaba la batalla legal, la familia intentaba recuperar algo de normalidad en su vida diaria. Santiago, aunque aún en recuperación, empezaba a mostrar señales de su antiguo espíritu alegre. Maxi, como siempre, era su inseparable compañero, lo acompañaba en las terapias y lo animaba a jugar en el jardín. Una tarde, mientras Santiago lanzaba la pelota para Maxi, Lucía observaba desde la ventana de la cocina. Aunque su corazón aún cargaba el dolor de todo lo vivido, ver reír a su hijo otra vez le daba una razón para seguir adelante. En ese momento, Andrés entró a la cocina sosteniendo un sobre que acababa de recibir. «Es del abogado», dijo con cuidado mientras lo abría. El documento era una actualización del caso. Samuel había logrado que el tribunal admitiera una demanda formal contra el hospital, lo que significaba que el proceso judicial comenzaría pronto. Aunque sabían que el camino sería largo, la noticia les dio nueva energía. «Este es un paso más cerca de la verdad», dijo Andrés tomando la mano de Lucía, «y hacia la justicia». El movimiento de apoyo a la familia no mostraba señales de desacelerarse. Cada día se sumaban más personas a las protestas y medios nacionales comenzaron a cubrir el caso. La historia de Santiago dejó de ser solo un testimonio de negligencia médica para convertirse en un símbolo de esperanza y resiliencia. Las imágenes de Maxi junto al niño se volvieron virales, representando la lealtad y el amor incondicional. Mientras tanto, el hospital enfrentaba una creciente presión para rendir cuentas. Las autoridades del centro médico anunciaron nuevas medidas, contratación de personal especializado en pediatría y programas de capacitación para prevenir futuros casos de negligencia. Aunque la lucha no había terminado, Andrés y Lucía sintieron que estaban logrando avances reales. Sabían que aún habría obstáculos por delante, pero estaban decididos a no detenerse hasta el final. Esa noche, después de acostar a Santiago, se sentaron en el sofá con Maxi a sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, permitieron que el silencio entre ellos fuera llenado no por la tristeza, sino por una determinación tranquila. «Hemos llegado muy lejos», dijo Andrés rompiendo el silencio. «Y vamos a llegar aún más lejos», respondió Lucía con una sonrisa cansada pero segura. Andrés dirigió una mirada hacia la habitación de Santiago, no solo por él, sino por todos aquellos que podrían estar en su lugar. Maxi levantó la cabeza, como si hubiera entendido sus palabras, y movió su cola con suavidad. En ese momento, Andrés comprendió que no estaban solos en esta lucha. Su familia, unida por el amor y la resiliencia, era más fuerte que cualquier adversidad. Llegó el día del juicio, cargado de tensión y esperanza. Andrés y Lucía entraron al tribunal tomados de la mano, escoltados por su abogado, Samuel Rodríguez, y acompañados por Maxi, quien se había convertido en el símbolo de la lucha de la familia. Fuera del edificio, una multitud se había reunido sosteniendo carteles con mensajes de apoyo y gritos de aliento. «Estamos con ustedes», dijo una mujer mientras pasaban. «Esto no es solo por Santiago, es por todos». Andrés asintió agradecido, mientras Lucía intentaba contener las lágrimas. El salón del tribunal estaba lleno de periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad ansiosos por ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. El juicio comenzó con Samuel presentando las pruebas. El caso contra el Dr. Martín era contundente, testimonios confirmaron la negligencia del médico durante la consulta inicial, los registros médicos mostraron la falta de procedimientos adecuados y, lo más impactante, las imágenes de las cámaras de seguridad capturaron al doctor revisando su teléfono celular mientras atendía a pacientes. El doctor no solo falló en cumplir con su deber médico, declaró Samuel mirando directamente a los jueces, sino que demostró un completo desprecio por la vida humana. Su negligencia puso en peligro mortal la vida de Santiago y casi condujo a su familia al dolor injusto de un entierro prematuro.
La defensa del doctor intentó justificar sus acciones afirmando que el hospital estaba colapsado esa noche y que las circunstancias lo obligaron a tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, el peso de las pruebas hizo difícil sostener sus argumentos. El estrés laboral no justifica la negligencia médica, replicó Samuel en sus alegatos finales. Estamos hablando de la vida de un niño. Una vida que estuvo a punto de perderse por decisiones irresponsables. El momento más impactante del juicio llegó cuando Lucía subió al estrado como testigo. De pie frente al tribunal, habló con voz entrecortada pero decidida. Nos dijeron que nuestro hijo estaba muerto. Nos prepararon para enterrarlo, para decirle adiós, pero no estaba muerto. Estaba vivo. Y nadie se tomó el tiempo necesario para asegurarse de eso. ¿Cómo justifican eso? ¿Cómo puede permitirse algo así? Su testimonio fue seguido por un silencio abrumador en la sala. Incluso los miembros del equipo de defensa parecían incapaces de contradecir la emoción genuina que transmitieron sus palabras. Después de días de argumentos, testimonios y deliberaciones, llegó el momento del veredicto. El tribunal estaba lleno, y el aire pesaba de expectativa. Andrés sujetó con fuerza la mano de Lucía mientras el juez leía la sentencia. Tras considerar las pruebas presentadas, este tribunal declara al doctor Lucas Martín culpable de grave negligencia médica. Sus acciones constituyen una violación directa al Código de Ética Médica, poniendo en peligro la vida del paciente Santiago y causando daño emocional irreparable a su familia. El juez continuó enumerando las consecuencias: la revocación permanente de la licencia médica de Martín, penas criminales que incluían varios años de prisión y una compensación económica significativa para la familia, cubierta tanto por el doctor como por el hospital. Además, el tribunal ordenó al hospital implementar medidas inmediatas para mejorar sus protocolos de emergencias pediátricas y evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Cuando se anunció el veredicto, un murmullo de aprobación recorrió la sala antes de estallar en aplausos atronadores. Andrés y Lucía se abrazaron, dejando fluir las lágrimas mientras sentían que, por fin, habían logrado justicia para Santiago. Fuera del tribunal, los manifestantes celebraron con gritos de victoria. El ambiente era de alegría, pero también de reflexión. Para muchos, el caso de Santiago simbolizaba una batalla ganada en una lucha mucho más grande, la exigencia de un sistema de salud más humano y responsable. Esa noche, la familia regresó a casa con una sensación de alivio que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Aunque sabían que nada podría borrar el dolor vivido, la justicia alcanzada les permitió cerrar un capítulo oscuro y empezar a mirar hacia el futuro. Santiago, ahora recuperado, corría por el jardín junto a Maxi. El perro perseguía la pelota con entusiasmo, mientras el niño reía con la energía propia de quienes han superado grandes dificultades. Desde la ventana, Lucía observaba la escena apoyada en el marco. Andrés sirvió una taza de té y se acercó a ella. «Lo logramos», susurró Lucía apenas audible. «Sí», respondió Andrés colocando una mano sobre su hombro. «Pero no fue solo por nosotros. Fue por Santiago, por Maxi, y por todas las personas que nos apoyaron en este camino». Ambos observaron a su hijo correr libre y lleno de vida, acompañado por su fiel guardián. Sabían que la lucha había dejado cicatrices, pero también entendían que esas cicatrices eran recordatorios de la fortaleza de su amor y de la importancia de nunca rendirse. Los años pasaron como un susurro, transformando al pequeño Santiago en un joven lleno de sueños y vitalidad. Desde su recuperación, cada día había sido una celebración de la vida. Junto a Maxi, su inseparable compañero, construyó una existencia plena de aventuras y recuerdos, una vida por la que ambos habían luchado con perseverancia. Las mañanas en el parque se convirtieron en un ritual sagrado. Maxi, ya crecido pero lleno de energía,
perseguía la pelota mientras Santiago reía y lo animaba. Los años oscuros del hospital, las batallas legales y los momentos de angustia parecían ahora parte de un pasado distante, aunque jamás olvidado. Desde un banco cercano, Andrés y Lucía observaban con orgullo a su hijo y a su amigo, conscientes de que cada paso dado desde entonces había sido un paso hacia la sanación, hacia la esperanza y hacia un futuro lleno de posibilidades. Maxi acompañaba a Santiago hasta la puerta cada mañana y lo esperaba pacientemente cada tarde, moviendo la cola con entusiasmo al verlo regresar. Para Santiago, esas pequeñas rutinas eran un recordatorio constante de que nunca estaba solo, Maxi siempre estaría allí para él. Con los años, Maxi comenzó a envejecer. Su pelaje brillante ahora tenía mechones grises y sus movimientos ya no eran tan ágiles como antes. Pero su espíritu seguía intacto, y su amor por Santiago jamás disminuyó. Cuando Santiago se graduó del colegio, Maxi estuvo allí, sentado junto a la familia mientras recibía su diploma. Todos los que conocían su historia entendieron que ese momento era especial no solo para Santiago, sino también para Maxi, quien había sido una pieza fundamental en su camino. «Lo logramos, Maxi», dijo Santiago esa noche acariciando las orejas del perro mientras ambos descansaban en el jardín. «No habría podido hacerlo sin ti». Como siempre, Maxi lo miró con esos ojos llenos de comprensión y lealtad inquebrantable. Los años siguieron pasando, y Santiago alcanzó nuevas metas. Cuando contrajo matrimonio, insistió en que Maxi formara parte de la ceremonia. Aunque ya era un perro mayor, con movimientos torpes y un paso lento, caminó junto a Santiago por el pasillo central, recibiendo aplausos y sonrisas de todos los invitados. Para Santiago, no había forma de vivir ese momento sin su mejor amigo a su lado. Maxi, moviendo la cola lentamente pero con alegría, parecía entender la importancia de aquel día. Esa noche, durante la recepción, Santiago levantó su copa y, con voz entrecortada por la emoción, dedicó unas palabras a su compañero. Este día no habría sido posible sin Maxi. Él no es solo mi perro, es mi amigo, mi protector y mi familia. Todo lo que soy, lo debo en gran parte a él. Los invitados aplaudieron y Maxi, aunque no entendía las palabras, sintió el amor que llenaba el salón. Poco tiempo después de la boda, Maxi falleció. Fue una despedida tranquila, en casa, rodeado de quienes lo amaban, Andrés, Lucía y Santiago. Se quedaron junto a él hasta el último instante, dándole las gracias por tantos años de amor y lealtad. Aunque su partida dejó un vacío inmenso en sus corazones, también les dio la oportunidad de reflexionar sobre la vida plena y feliz que Maxi había tenido. Ya como adulto, Santiago no podía evitar recordar cada momento compartido con su fiel amigo, las noches en las que Maxi se acurrucaba al pie de su cama, las tardes en el parque. Y los días en los que parecía entender cada palabra que le decía. Maxi no fue solo un perro. Fue un símbolo de fuerza, de amor y de esperanza. La historia de Maxi y Santiago trascendió a quienes los conocieron. Se convirtió en un relato que inspiró a muchos, un recordatorio del vínculo inquebrantable entre un niño y su mejor amigo de cuatro patas. Decidido a honrar el legado de Maxi, Santiago comenzó a compartir su historia en escuelas y eventos comunitarios, enseñando a otros el valor de la lealtad y del amor incondicional. Maxi no solo salvó mi vida, solía decir Santiago durante sus charlas. Me enseñó cómo vivirla. Me mostró que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y tienes a alguien a tu lado que crea en ti. En el jardín de su casa, bajo el árbol donde Maxi solía descansar, Santiago colocó una placa conmemorativa. En ella se leía: Aquí descansa Maxi, guardián de mi vida. Siempre en mi corazón. Aunque Maxi ya no estaba físicamente presente, su esencia permanecía en cada rincón de la casa, en cada recuerdo, y sobre todo en el corazón de Santiago.
Porque algunas amistades trascienden el tiempo y el amor de un perro fiel nunca se olvida. La vida suele desafiarnos de formas que no podemos predecir, dejándonos en busca de fuerza y esperanza. Pero historias como esta nos recuerdan la belleza y la resiliencia, el poder del amor inquebrantable y los milagros que ocurren cuando mantenemos la fe y no soltamos la mano de quienes nos acompañan en el camino. La historia de Santiago nos enseña a valorar a quienes caminan a nuestro lado en los momentos más oscuros. Y la de Maxi nos muestra que a veces, la lealtad y el amor llegan desde los lugares más inesperados. Ahora déjame preguntarte a ti, ¿quién camina contigo en medio de las tormentas de la vida? Tómate un momento para reflexionar sobre esas relaciones que te sostienen. Esas conexiones son las que nos recuerdan que nunca estamos realmente solos. Si esta historia te ha conmovido, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué te llegó al corazón. Y si aún no te has suscrito a este canal, tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. Nos vemos en la próxima historia. Quédate con esperanza. Quédate fuerte. Y siempre cree en lo extraordinario.